Bueno, soy Matías Estefano, de Venado Tuerto, Argentina. Y bueno, yo desde pequeño que se me ha permitido recordar lo que hacía antes de nacer y hace milenios antes de nacer y antes también de que existiera la Tierra o este sistema solar. Esta capacidad de recordar la tenemos muchas personas, solamente que normalmente a los 3 años empieza a apagar porque el cerebro se endurece, ¿no? Colapsa con lo que es cultura. A algunos se nos permite seguir recordando por el hecho de que nuestra misión es la de ayudar a entender e informar sobre lo que ha pasado antes de nacer. Mi misión respecto a esto es esa misma, ayudar a organizar la información general que tiene la humanidad para entender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, los procesos que estamos viviendo, desde lo que significa estar en este proceso como plan universal, como plan galáctico y como plan terrestre, y cuál es nuestro rol como humanidad dentro de este plan. Bueno, Ater Tumti, que es el nombre que le he dado a casi todo lo que hago, al taller y charlas y demás, significa el cielo en la tierra. Ater Tumti es en una lengua antigua, del 9000 a.C., y que la uso para no tener carga emocional, ¿no? con otras lenguas. Y esta frase la usaban en esa época para el plan, para determinar el plan por el cual las humanidades habían sido creadas, que era traer ese cielo a la tierra, traer la totalidad, la esencialidad, plasmarla en la tierra para ayudar al planeta a evolucionar. Tanto lo que está por debajo de la tierra, como su superficie, como lo que está por encima de ella, todo lo que es este ser, que es nuestro planeta, está en una constante evolución alrededor del Sol, alrededor de todo el sistema galáctico. Y las razas que habitan estos mundos tienen la capacidad y tienen el deber y también la elección, ¿no? de ayudar en este proceso, ayudar que estos mundos evolucionen y se iluminen. Dentro de este trabajo, Ater Tumti fue el plan que hizo que trazaran las maquinarias y las sociedades que iban a plasmar esa canalización de luz en la Tierra. Por eso, a partir de que se funda el Ater Tumti, es cuando se empiezan a crear, a partir del 9000 a.C., todas las pirámides y culturas planetarias. A partir de este plan de Ater Tumti, se rige todo lo que hoy conocemos como sociedad, como política, economía, construcción, arquitectura, educación. Todo lo que hacemos, todo el propósito por el cual existen las humanidades socialmente hablando, es por este plan de construcción del cielo en la tierra. Y bueno, lo que intento graficar con este plan es ayudar a entender por qué seguimos acá, por qué estamos acá y cuál era la función desde hace 10.000 años atrás de la humanidad como la conocemos y la desconocemos también, para entender hacia dónde vamos en este proceso que estamos viviendo sobre la Tierra. Bueno, hace millones y millones de años atrás, la Tierra era un planeta que estaba evolucionando, pero en el primer reino, ¿no? en el reino de las piedras. Y los otros planetas como Marte, Venus, Júpiter son los que estaban evolucionando a otra escala. Pero llegó un momento en que estos 3 planetas necesitaron dar la energía a otro porque su proceso era diferente, su proceso ya estaba pasando a una ascensión. Por lo tanto, la Tierra fue la capacitada para adquirir toda esta vida, toda esta energía que venía de estos otros 3 planetas. En ese momento, la Tierra gira, como ya sabemos, ¿no? alrededor del Sol, y toda esta energía se le fue dando durante unos miles y miles, millones de años alrededor del Sol central de la galaxia. Nuestro sistema solar gira alrededor de este Sol central de la galaxia y nosotros giramos alrededor del Sol
que tenemos a la vista. Nuestro Sol nos da toda la energía que proviene del centro de la galaxia. A veces esa energía empieza a cortarse, esa energía empieza a ser menos fluida hacia la Tierra o hacia cualquier planeta que esté rodeándonos, debido a que entramos en una especie de nebulosa de la galaxia en la que la luz del centro empieza a ser menor. Una vez que estos tres planetas dejaron de dar toda su vitalidad a la Tierra, nuestro sistema solar comenzó a ingresar en este periodo de 12.000 años en el que se mete dentro de una oscuridad galáctica. Esta oscuridad, esta noche galáctica, como algunos le llaman, lo que trae es una experimentación de lo físico, una modificación de todo lo que es aquí físicamente en la Tierra. Por eso durante cada ciclo de 26.000 años vamos a pasar por día y noche galáctico, y lo que vamos a ir haciendo es practicando la conexión y la desconexión, trabajando lo físico y trabajando lo etérico. Tanto el planeta como todos los seres que están dentro o fuera de él. Todos los planetas están pasando por lo mismo, pero la Tierra en este último ciclo es el único que posee vida como para experimentar todo desde sí, ¿no? Desde adentro. Por eso mismo, hace ya unos 27.000 años atrás, diferentes razas de otros planetas decidieron concretar civilizaciones y razas como la humana dentro de nuestro planeta para poder ayudar a la Tierra a ser consciente del proceso que tenían que hacer. Por eso a partir de esos 27.000 años atrás empezaron un ciclo de 12.000 años en el que los humanos empezaron a concretar como civilización, como seres espirituales, como seres sociales, como la sociedad gigantesca que nuestros recuerdos siguen, como Lemuria, Atlántida y demás. Todo eso que sucedió en esos 12.000 años ayudó al proceso de anclaje de la humanidad y al proceso de entender por qué estaba la humanidad acá. Una vez que se entendió eso, nuestro sistema solar comienza de nuevo un periodo de 12.000 años que es la noche galáctica. Aproximadamente al finalizar la era de Virgo, hace unos 10.000, 11.000 años atrás, un poco más, 12.000, empieza el otoño galáctico, ¿no? Es como que empieza un equinoccio que es el otoño galáctico. Durante todo este periodo de otoño e invierno galáctico, lo que va a hacer la humanidad es trabajar, estar acá, trabajar, estar en la Tierra y purificar las cosas a través de vivirlas, ¿cómo se dice? Vivirlas intensamente. Por eso mismo, durante estos últimos 12.000 años, la humanidad se ha desconectado de su esencia, se ha desconectado de todo. No porque haya sido un problema de ellos, no porque haya sido algo negativo, sino que es un proceso natural en todos los sistemas. Le pasó a los dinosaurios, le pasó a los cavernícolas y nos pasa a nosotros. Durante estos 12.000 años el humano se fue preparando en cosas que significa materia y densidad. El 2012 es el año en que termina ese ciclo de 12.000 años, en el que hemos aprendido todo esto, de la densidad. Y comienza un periodo de 12.000 años de primavera y verano en el que el humano se empieza a volver a conectar, a entender por qué estuvimos trabajando con todo esto en invierno y noche galáctica, y a asimilarlo, a incorporarlo y a trabajar desde otro punto de vista, de otra perspectiva. Aquí se entiende, o sea, el proceso de la Tierra. Dentro de estos dos procesos, noche y día galáctico, mientras va circulando alrededor del Sol, la Tierra tiene como objetivo convertirse en Sol. Por eso va a ir practicando su densidad para sutilizarla. Practica de nuevo su densidad para sutilizarla. Lo que no se logró sutilizar, lo vuelve a practicar y lo vuelve a sutilizar. En ese periodo cíclico de ida y vuelta, lo que hace la Tierra es ir purificando la materia para poder ascender físicamente a convertirse como ahora en Venus, que Venus es un ser que está evolucionando más que la Tierra porque ya está en fuego y está quemando todo su karma y purificando todo su ser. La Tierra tiende a ir a ese mismo camino y los seres que estamos sobre ella tenemos que impulsarla a que vaya a ese camino de ascensión. Nuestra labor como humanidad es la de impulsar y ayudar a este planeta a iluminarse,
a iluminarse conscientemente, que es lo que hacemos nosotros. Esa es la razón por la cual estamos transitando tantos años de densidad a sutilidad, de densidad a sutilidad, es para el proceso de la Tierra, para ayudar al planeta a evolucionar. Una vez que terminan estos procesos de 12.000 años, hay una fecha clave en la que se empieza a reestructurar todo de nuevo, un periodo que podríamos llamar equinoccios y solsticios, en los que todo empieza a cambiar hacia la próxima estación. El próximo, el que más cercano tenemos ahora, es la fecha del 2012, que es tan renombrada últimamente. El 2012 es el equinoccio en el que comienza la primavera. En este equinoccio, todo lo que se estuvo trabajando en estos últimos 12.000 años se va a ir transformando para la integración dentro de cada uno y como sociedad. En el 2012 no hay que temer que se termine el mundo, no hay que temer que empiece a haber catástrofes naturales ni nada de eso. El proceso de transformación sí suele ser duro, pero el proceso de transformación dura al menos 200 años y se llama periodo de transición. El periodo de transición dura aproximadamente de 1980 a 1970 hasta el 2150 más o menos. Es un periodo en el que la humanidad se reacomoda a lo que hay en la superficie misma se reacomoda tectónicamente, marítimamente, climatológicamente, todo se reacomoda para empezar la primavera. No es un castigo, no es nada trágico como lo tendríamos que vivir, sino que son procesos naturales que surgen cada 12.000 años como algo bastante importante para todos los que están sobre la superficie del planeta. En nuestro caso, el 2012 lo vamos a vivir como cualquier otro día, yo creo. Lo único importante es que va a cambiar la vibración, empieza a cambiar la vibración en estos 50 años aproximadamente, y puede haber cambios en la mente, puede haber cambios desde un montón de puntos de vista, pero no esperar cosas al estilo cataclismo. El cataclismo sucede siempre. Lo único que nos tiene que preocupar es los problemas ocasionados por la falta de comunicación que puede llegar a haber en estos próximos años, que es lo que más puede afectar a la humanidad más allá de cataclismos naturales. Esto es un proceso totalmente natural de la Tierra y ya lo hemos vivido otras veces y por lo tanto tenemos la capacidad para subsistir a esos cambios y alinearnos con esos cambios. Es fundamental para estos cambios hacer y estar donde uno lo siente y lo que uno siente, ¿no? No hay que seguir exactamente lo que otro te diga. Lo que hay que hacer en estos cambios es fluir. Lo importante de estos cambios es sobre todo estar anclados en la Tierra. Es decir, este es un proceso que nos sucede a nosotros, pero porque le sucede a la Tierra. Y si le sucede a la Tierra, nos sucede a nosotros. Por lo tanto, tenemos que estar anclados a ella. No podemos estar volando en la estratosfera en un proceso que le ocurre a ella, ¿no? A la Tierra. Por lo tanto, es importante, sobre todo en este tiempo, estar presente aquí y ahora, en este momento, en esta Tierra. Eso es lo básico a tener en cuenta. De ahí, lo que uno haga, lo que uno sienta, dónde tiene que estar, lo que tiene que hacer, lo que tiene que pensar, es problema de cada uno. En este proceso, ahora, cada uno tiene que saber lo que hay que hacer. No consultarle tanto a otras personas sobre qué hacer exactamente. Dentro de esto hay unas bases importantes, fundamentales a tener en cuenta, que yo creo que son tres, que una es el anclaje, es decir, lo que hablaba recién, de estar presentes aquí y ahora en la Tierra. La otra es la respiración, practicar mucho la respiración circular, abdominal, entender que el centro de nuestro ser está en el estómago, no en los pulmones ni el corazón, sino en el estómago, por eso hay que respirar desde adentro, desde la panza. Es importante la respiración en todo lo que es la alineación y el equilibrio emocional, sobre todo. En procesos tan fuertes como estos de cambio vibracional, lo importante es tener las emociones equilibradas. Luego lo otro se equilibra solo. Pero mientras tanto, mientras tengamos las emociones equilibradas a través de la respiración, todo va a ir fluyendo mucho mejor acorde a lo que tenemos que ir viviendo.
Y la tercera es la alimentación, que la alimentación es básica para todo tipo de cambios. Sobre todo respetar la decisión del cuerpo de lo que es necesario ingerir, no de lo que dice la cabeza, sino de lo que dice el cuerpo. Eso es básico de entender en este proceso. Hay que dejar las creencias, hay que dejar la cultura. En realidad lo que hay que hacer es fluir en lo que uno siente como esencia. ¿Qué es? Si la cultura es esencia, entonces perfecto. Si tu creencia es tu esencia, entonces perfecto. Pero no dejar que, por ejemplo, nuestra cabeza nos dice que somos vegetarianos porque no hay que dañar animales, pero nuestro cuerpo nos está pidiendo, por favor, un pedacito de carne. Tal vez habría que respetar al cuerpo, porque a veces en un proceso duro como es la transformación electromagnética de un planeta, es importante estar anclado y a veces el cuerpo pide un poco de densidad. No siempre es así. Lo importante es ir sutilizando la alimentación. Lo importante es ir cada vez menos con cada vez menos alimentación, pero respetar siempre los periodos y procesos del cuerpo en cuanto a esto. En este periodo, como empezamos la era de Acuario, van a ser 2000 años en los que el humano va a trabajar el grupo, pero a través de la individualidad. Todo lo que se haga a través del grupo va a ser porque el individuo lo siente así, no porque el grupo lo siente así. Por lo tanto, ¿cómo me preparo para el cambio? ¿Cómo me hago agente del cambio? Simplemente haciendo lo que siento que tengo que hacer. Hay personas que van a sentir que en este momento tienen que hacer un cambio radical en sus vidas, empezar a cuidar el medio ambiente, empezar a cambiar la política o a cambiar su sistema económico o a cambiar su educación. Lo importante es que lo haga y se responsabilice sobre ese cambio que tiene que hacer, más allá de que afecte a la humanidad o al vecino o no. Lo importante es que lo haga porque lo siente la persona así, no porque el grupo lo sienta así. Lo importante de ser agente del cambio es empezar por uno mismo, ¿no? Por eso mismo es hacer las cosas sin esperar que influyan a lo grande. Influyen a lo grande si tienen que influir. Las cosas se dan sí o sí para que influya a lo grande. Mientras tanto, hay que hacerlo desde nuestro hogar. Por eso no influir demasiado en los procesos ajenos, de procesos de, no sé, ayudar a otros países que estén mal o lo que sea. Hay que tener en cuenta de que primero tenemos que trabajar nosotros como agentes de cambio con nosotros mismos antes que con otras personas. Y cómo ayudar a las personas a que despierten a este cambio, cómo entenderlo mejor, en realidad es simplemente a través del ejemplo, de hacer eso. Es decir, las personas no van a cambiar porque uno se lo diga o porque uno les diga viene tal cosa, tienen que cambiar. Las personas van a cambiar si vibran en ese cambio y si vibran en sintonía con el cambio de las otras personas. Si yo estoy vibrando en cambio, si yo estoy cambiando, las personas que están a mi alrededor probablemente van a intentar cambiar porque van a ver que yo me estoy sintiendo mejor con ese cambio o que estoy superando un montón de cosas con ese cambio. Entonces por resonancia empiezan a cambiar, pero no porque yo les diga tienen que cambiar porque si no les puede pasar tal cosa. En realidad los cambios nunca se dan así. Los cambios forzados, que son cuando uno dice cambien, humanidad cambie, humanidad, en realidad no hace que la humanidad cambie, sino se frustre porque no estaba preparada para el cambio. Por eso hay que respetar el proceso de cambio de cada ser. Eso es lo que muchos llaman amor incondicional. Respetar completamente el proceso evolutivo de cada uno. La única manera de ayudar a los demás es a través del ejemplo. Bueno, en cuestión de educación, obviamente que lo que ha sucedido en estos últimos 200 años con respecto a la educación ha sido necesario para los adultos y para ancianos que han necesitado de ese tipo de educación.
más allá de que haya algunos adultos y ancianos que no la necesitaban, pero que vinieron acá para poder practicarla y entender por qué nos sirve más. La educación en sí depende totalmente de otros 4 aspectos fundamentales, que son la familia, la sociedad, la política y la economía. Dentro de estos 5 aspectos, incluido la educación, nosotros tenemos que tener en cuenta que la base del cambio, de todo lo que va a cambiar en el futuro, no es la educación, sino la economía. En el momento en que cambiemos la concepción de la economía global, de la economía familiar, comienza a cambiar ahí la familia, la educación, la comunicación social y la política. Es de esa manera en la que uno empieza a reestructurar todo el sistema conocido. La educación, etimológicamente, lo que significa es sacar lo que está dentro hacia afuera, ¿no? Por lo tanto, hoy en día no se hace eso. Hoy se llena eso de la tabula rasa que hablan algunos pedagogos, de la mente está vacía, hay que llenarla. En realidad hay que sacar hacia afuera lo que uno tiene. Ese sacar hacia afuera siempre en el ser humano es a través de la creación. Por lo tanto, la mejor manera de educar es a través de la economía. ¿Por qué? Porque la economía es arte en su estado primigenio. Yo hago algo y lo intercambio con alguien, ¿no? Esa es arte incluso, la economía en sí. Yo hago un frasco de mermelada, entonces aprendí cómo se hace eso, cómo subsisto con eso, aprendí matemática, aprendí lingüística, aprendí química, un montón de cosas aprendí haciendo ese frasco de mermelada. Y no solo eso, sino que también a través de aprender puedo subsistir porque lo vendo. El día en que la educación se incorpore al aprendizaje constante a través de la creación, a través de la práctica de dar y recibir, es cuando uno empieza a entender aplicable la educación. No hay que ir a una educación que muchos imaginan como la educación del espíritu, en la que todos trabajamos sobre nuestros poderes sobrenaturales, todos trabajamos sobre el poder mental, sobre la conexión angelical, sobre aspectos irrelevantes como la física cuántica, como se hacía en la antigüedad también. No, uno llega a toda esa esencia solamente si vive en armonía con su educación creativa. Por lo tanto, la educación es importante que la tengamos como parte de todo proceso social, no rellenando, sino creando, ¿no? Los niños y los jóvenes se tienen que hacer partícipes de la construcción de la sociedad, y la única manera de hacerlo es a través de la economía y la política. Eso llevado a menor escala, si se quiere, ¿no? Economía familiar y política familiar. Es decir, que todos tengan la posibilidad de debatir sobre lo que se quiere hacer en la casa, como sobre en qué se invierte y en qué no. El problema acá, cuando hablamos de economía educacional, porque puede ser confuso, es que se tiene que terminar con el sentido de la economía de fábrica y con el sentido de la economía de acumulación, o sea, financiera, ¿no? Eso es lo que después del 2002 empieza a fracasar: economía de acumulación financiera y economía fabril, de fábrica. La economía es educativa, la economía permite subsistir. Por lo tanto, el día en que se genere una nueva educación, tiene que ser una educación al estilo de permacultura, por ejemplo, ¿no? Una educación en la que los humanos estén capacitados a través de su propia creación y de su propio descubrimiento a entender cómo funciona el medio, a entender cómo subsistir en el medio, cómo relacionarse con el medio, cómo comunicarse con el medio. Eso es lo importante, más allá de tener como objetivo saber sumar y restar. Ese no es el objetivo, en realidad es la herramienta para llegar a otro fin. Entonces, solamente trabajando para ese fin se aprenden las herramientas, no al revés. Eso es lo que tiene que cambiar el sentido de la educación. Hoy en día la educación nos prepara para una vida que es totalmente irreal, nos prepara durante la infancia para un secundario que es falso.
En el secundario nos preparan para una realidad que en la universidad nos desmienten. Entonces vivimos constantemente, cada 6 años, un quiebre, una frustración sobre la realidad misma. Y una vez que termina la facultad, no existe nada que pueda sustentarnos para lo que hemos estudiado. Por lo tanto, lo importante no es aprender durante 20, 25 años cómo subsistir en el planeta con herramientas que no nos sirven, sino aprender a subsistir encontrando las herramientas durante esos 25 años. Eso es lo importante. Desde jardín de infante uno se tiene que preparar para lo que hoy nos preparan recién a los 25.